Segunda de Corintios capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Si lo hemos hallado, decimos amén. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero a Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El título de este pasaje, de este capítulo, empieza el aguijón en la carne. La palabra aguijón la mayoría de los diccionarios lo expresan como una espina, que se clava con punta. Y el apóstol Pablo empieza hablando acerca del que él tenía motivos en el cual podría gloriarse, de las cosas vividas que tuvo la oportunidad de contemplar, de ver, de oír. Por eso dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Y va y muestra que él fue aquel hombre que recibió las revelaciones del Evangelio del Señor. En el versículo 2 dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, fíjese todo el tiempo que pasó. Dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. Y él se expresa de esta manera, sabiendo que él era aquel que había sido arrebatado hasta el tercer cielo, pero no sabe, dice, si en el cuerpo fuera del cuerpo, Dios lo sabía. Donde oyó palabras que no le había sido permitido expresar al hombre. Dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, haciendo la diferencia de que en cuanto a la carne, él no tenía nada por qué gloriarse, sino de aquel hombre que había sido arrebatado hasta el tercer cielo. Y sigue diciendo: en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Y esto es una verdad. Él fue aquel hombre elegido por Dios, escogido por Dios, para que recibiese la revelación del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación. Pero hace una separación y dice: y lo dejo de lado para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. O sea que estaba a la vista lo que todos querían ver de él, estaba claramente delante de sus ojos. Y que para la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Cuando habla del aguijón en la carne, la mayoría de los comentarios hablan de un problema que Dios mismo permitió, que fue mandado por el Señor, para que de alguna manera su apostolado, su servicio en el Señor, tuviese no solo, no podemos decir un castigo, sino una limitación en su cuerpo de carne, dado que tal vez en Gálatas habla acerca tal vez de
que tenía problemas en los ojos, pero no se acierta al 100% cuál fue el verdadero aguijón, el verdadero motivo, lo que fue mandado a él para que no se exaltase desmedidamente a causa de la grandeza de todo lo que había experimentado, oído, visto cuando estuvo con el Señor Jesucristo en el tercer cielo. Y si él podría haberse enaltecido, enorgullecido tranquilamente de haber sido aquel hombre, pero fíjese el cuidado que tenía Dios sobre su vida para que esto no pasase, que fue, dice, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. De una manera, la mayoría de los comentarios hablan de un problema en la carne en el cual fue enviado por Dios. No se acierta, nadie puede hacer certeza 100% en qué parte del cuerpo y cuál fue ese aguijón. Sí que los comentarios y los diccionarios lo nombran como una espina, y una espina es algo doloroso, una espina, no cualquier espina chiquita, sino un aguijón, como si lo podemos llevar a cuando el Señor Jesús lo llama al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso en ese momento. El Señor Jesús le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. El aguijón era una punta que tenían los arados para que el buey, cuando pateara para atrás, el buey se clavara y sufriera ese pinchazo. Entonces, sabiendo el buey luego que si volvía a patear para atrás iba a recibir el puntazo de ese aguijón. Entonces no era algo agradable llevar ese aguijón en la carne, el cual el Señor había permitido que Pablo tuviese en su cuerpo. Entonces, de alguna manera, tenía cierta limitación en su cuerpo de carne, y su servicio, luego nosotros lo vemos en el Señor, sigue siendo con todo su corazón, sigue siendo con toda su fuerza, sigue siendo con todo esmero, con toda diligencia, por amor a los escogidos. Eso no fue motivo para que él dejara de predicar la palabra, aún estando en la cárcel. Él fue quien escribió las cartas a la iglesia, las cuales ellos habían fundado y habían visitado, y eso no fue un motivo para que él se quedase y dejara de hacer lo que tenía que hacer. Ahora, respeto, dice, a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo había orado, esa comunión que tenía con el Señor era algo maravilloso, la cual todos los creyentes tienen que tener esa comunión con el Señor. Y hablaba con él y le pedía que se lo quitase aquel impedimento que tenía en su cuerpo. Sin embargo, el Señor le respondió y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, Pablo no era una simple persona en la cual nosotros podemos decir que no estaba preparado en cuanto a la ley, no estaba preparado en cuanto a filosofía, sino que era una persona preparada, celoso de la ley. Vamos a verlo, me acuerdo, en Filipenses capítulo 3, verso 4, Filipenses capítulo 3, de verso 4, donde él habla acerca de que si tenía motivo para confiar en la carne, podía ser un largo listado. Filipenses capítulo 3, verso 4, fíjese lo que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hasta ahí nomás. Fíjese, él hace menciones y enumera de cuáles cosas él tenía para confiar en la carne, de cuanto a su reputación, en cuanto a la ley. Era muy celoso de la ley, tanto así que
cuando el cristianismo empezó sobre la tierra, él empezó a perseguir a los cristianos. Él empezó a perseguir al cristiano, tanto así que consintió en la muerte de Esteban cuando fue apedreado. Y era muy celoso de la ley, era un hombre totalmente preparado y no fue preparado por cualquiera. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 22, verso 3, un hombre que fue discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel no era cualquier persona, tampoco era una persona que pertenecía al Sanedrín. Capítulo 22, verso 3 de Hechos de los Apóstoles, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Hechos capítulo 5, verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Hasta ahí nomás. Es para mirar quién era Gamaliel, un doctor de la ley, alguien que pertenecía al concilio, pertenecía al Sanedrín, un profeta, y fue quien preparó al apóstol Pablo en el conocimiento de la ley. Fue su maestro y el apóstol Pablo fue su discípulo. Ahora, para que nosotros miremos que no fue Pablo alguien que no tenía conocimiento de nada, sino que ese conocimiento luego fue utilizado por el Señor para predicar el evangelio a los judíos, alguien que estaba preparado para poder explicar todo lo que concernía a la ley, para explicar que la justicia de la ley no tenía validez delante de Dios para salvación, que ningún hombre iba a ser justificado por medio de las obras de la ley, que la ley fue el ministerio de condenación que terminó perjudicando al hombre y que ningún hombre iba a alcanzar salvación por medio de la ley. Ahora, enumerando todas esas cosas, el apóstol Pablo, lo hemos leído en Filipenses, que todas esas cosas las tenía por basura. Pero no es que no le servían, no era que luego la dejó de lado, sino que fue utilizada para poder predicar a los judíos. Y que era una persona preparada, que no era una persona limitada en cuanto al conocimiento. Ahora, fíjese que nosotros también tenemos conocimiento de la palabra del Señor, tenemos conocimiento que Dios nos dio, y el conocimiento que Dios nos dio para nosotros es favorable. Y gracias a Dios que utilizó el apóstol Pablo para que hoy nosotros tengamos su palabra, la tengamos delante de nuestros ojos. Ahora, nosotros de alguna manera no vamos a desechar lo que Dios nos enseñó, sino que cada día vamos al conocimiento pleno de aquellas cosas que aún nos hacen falta conocer, y como dijo el apóstol Pablo, de las cosas que aún debemos traer a la memoria, y a él no le era molesto volver a repetirla. Entonces, vemos la importancia del conocimiento de Dios, vemos la importancia de retener la palabra del Señor, no solo de cómo el apóstol Pablo fue utilizado por el Señor, sino que todos nosotros también somos utilizados por el Señor. Ahora, vamos a abrir en 1 Corintios, seguir leyendo 1 Corintios capítulo 1, verso 26. 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 26 dice: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Vamos a ir llevando con la versión Nueva Traducción Viviente.
La Nueva Traducción Viviente, versículo 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Ahora, esto para que nosotros nos miremos. El apóstol Pablo dice, recuerden, amados hermanos. Esto para que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Las limitaciones que hay en la carne, para que Dios nos mirara a nosotros de esta manera y nos escogiera y nos tuviera en sus planes, hoy es motivo de gran gozo y de gran alegría para nosotros, porque nos miramos interiormente y todo lo que es natural, todo lo que es carne, todo lo que es humano, de nada sirve para Dios. No tiene ninguna validez, no tiene ningún objeto del cual Dios pudiera usar este cuerpo de carne, lo que hay en ella, para su servicio o para utilidad de Él. Tanto así que terminó crucificándonos a toda la humanidad en Cristo Jesús. Pero lo que hace el apóstol Pablo es mostrar al hombre que está limitado totalmente el hombre natural para agradar a Dios. Está limitado totalmente el hombre para servir a Dios. Muchos dicen, Dios mira al corazón. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, y aún en nosotros los creyentes el corazón aún nos sigue engañando. Nos lleva a pensar cosas que salen del corazón, pensamientos que nada tienen que ver con lo que Dios requiere de nosotros. Pero para que nosotros veamos, la limitación es nula, la limitación es nula, no puede tener ninguna actividad este cuerpo natural para el servicio de Dios. Bueno, pero nosotros decimos, bueno, pero es el cuerpo que ahora utiliza nuestro Dios. Pero nosotros estamos hablando de lo que es este cuerpo contaminado, este cuerpo de pecado. Y aun cuando nosotros vemos que este cuerpo sufre limitaciones a causa tal vez de la edad, a causa de enfermedades, a causa de que uno no puede de alguna manera servir al Señor como quiere porque el cuerpo no se lo permite, porque tiene diferentes no enfermedades, sino que tiene patologías. Ahora, todas esas limitaciones que están en el cuerpo, aún eso no impiden que nosotros sirvamos al Señor. Eso no va a impedir que nosotros sirvamos de alguna manera al Dios que nos llamó y al Dios que nos escogió. Nosotros que no éramos sabios, ninguno de nosotros éramos entendidos en la palabra del Señor, ni nosotros tenemos ninguna reputación en cuanto a filosofía o en cuanto a lectura. No somos preparados nosotros en ninguna cátedra, no somos preparados en ningún seminario de teología ni nada, ninguna de esas cosas. Nosotros fuimos llamados por Dios, sacados del mundo, siendo ignorantes de todas estas cosas. Y a lo que nosotros podemos decir que son sabios, Dios dice que desechó la sabiduría de este mundo. O sea que no sirve de nada lo que el hombre pueda saber y traerlo delante de los ojos de Dios para decir, este conocimiento humano es útil para que Dios me utilice. Eso es nulo. No sirve para nada. El conocimiento humano es conocimiento vano, es teórico y no sirve para nada. Se pueden tomar algún ejemplo de algunas cosas que suceden en la vida cotidiana y nada más. Después toda la sabiduría del mundo, toda la sabiduría del hombre es animal y diabólica. Entonces recuerda, mirad hermano vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos. Y esto lo tenemos bien entendido. La misma Traducción Viviente dice lo mismo. No eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Y esto es una gran verdad para todos nosotros. Nosotros hoy podemos tener cosas que antes nosotros no teníamos económicamente. Tal vez muchos han prosperado y han prosperado en el Señor, pero tal vez antes no era así. Y de esa manera, igual Dios nos llamó a nosotros. No nos miró nuestra condición económica, no miró nuestra condición en cuanto a nosotros vivimos en esta sociedad. Nos miró si éramos ricos, si éramos pobres, para tener algo del Señor y decir, bueno, este tiene algún mérito para que yo lo llame y alcance justicia en mi Hijo Jesucristo. No fue así. Pero sí que Dios escogió a los que no eran sabios, ni a los que no eran poderosos, ni a los muchos nobles. Esto quiere decir a los que no eran de renombre.
Ahora, si no lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y sigue hablando de nosotros. Y sigue hablando de cada uno de nosotros, que conforme a nuestras limitaciones humanas, de igual manera Dios nos eligió. De igual manera Dios nos escogió para Él, para avergonzar a los sabios, para que lo que el mundo considera ridículo, avergonzar a los que se creen sabios. Ahora, en el versículo 28 sigue diciendo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. La palabra se repite, lo vil, lo menospreciado, la palabra que se repite es escogió Dios, que lo tomó para sí. Dios escogió lo menospreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente, para que nosotros veamos a dónde nos va a llevar Dios, de dónde nos sacó, de dónde nos tomó, cómo éramos nosotros, qué condición teníamos para hacer algo que Dios ha preparado y que aún tal vez no lo podemos comprender en su totalidad, pero podemos ver claramente con los ojos que Dios nos dio a dónde Dios nos quiere llevar y a dónde Dios aún nos tiene en sus manos. No somos los mismos de ayer, nosotros cantamos, no somos los mismos de ayer. Hemos sido tomados de esta manera, pero hoy no somos ignorantes. Hoy tenemos conocimiento de la palabra de Dios y Dios nos da conocimiento de todas las cosas que han sido creadas en este mundo. El mundo, ese conocimiento lo lleva para la sabiduría terrenal, lo lleva para la sabiduría humana, que es animal, diabólica, pero la sabiduría que nos da Dios a nosotros es la verdad de Dios. El conocimiento que nos da Dios es toda la verdad que nosotros vamos a recibir de parte de Dios, para que nosotros sepamos exactamente cómo fueron creadas todas las cosas, cómo Dios las creó, cómo las hizo. Lo vemos en Génesis, los días han pasado, fue el día primero, el día segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto, y el séptimo día Dios descansó después de haber creado por último al hombre y a la mujer. El hombre tiene otra sabiduría, el hombre tiene otra explicación. La creación del mundo fue creado por Dios. El hombre dice que fue por medio de su teoría, es por medio de una explosión. Esa es su teoría, para engañar a los hombres, para engañar a la humanidad. Y muchos siguen esa teoría, pero nosotros no tenemos ese conocimiento. Nosotros tenemos la palabra de Dios para que nosotros seamos los sabios. Lo que antes no sabíamos, ahora seamos los sabios en el Señor. Lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo era despreciado, el hombre que era despreciado, porque aquellos hombres, aquí nosotros podemos ver aún en Gualeguay, aquellas personas de renombre, y nosotros conocemos la mayoría de los apellidos, a nosotros nos miran y nos miran de reojo como diciendo, yo soy tal persona, tengo tal renombre, y vos no. Y a ellos poca cosa les importa la vida nuestra. Aún los que tienen, que son doctores, los que son escribanos, los que son abogados, poco le importa a las personas. Ellos tienen su jerarquía, ellos tienen su reputación. Son personas que en el orden social parece que están puestos muy alto y pareciera que todos los tienen que respetar a ellos. Tienen sus grandes casas, tienen sus grandes quintas, tienen su dinero y son hombres de renombre. Sin embargo, a ellos Dios no los escogió. Nos podemos hacer la pregunta a nosotros, ¿por qué Dios no los escogió a ellos? Dios lo sabe, pero nos escogió a nosotros, siendo lo vil, lo menospreciado de este mundo. Dice, para deshacer lo que es, o sea, para que aquello que el mundo considera importante, por medio de la iglesia, por medio de nosotros, anunciarle la verdad y mostrarle que todas esas cosas que el hombre tiene por importante son nada delante de los ojos de Dios. Todo es vanidad. Aún su mucho dinero, aún su muchas cosas que ellos tienen, todo es vanidad. Y el mundo va a pasar, sus placeres, su deseo, todo va a pasar. ¿Y la iglesia? La iglesia no. Los pobres en espíritus, aquellos que Dios escogió, los bienaventurados en el Señor, aquellos van a gozar de una gloria eterna en el reino celestial. ¿A causa de qué? A causa de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos.
Porque nosotros como hombres individuales no había nada por el cual nosotros merecer esa gracia maravillosa de nuestro Dios. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por Él quién? Por Dios, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. El que se enaltezca en el Señor. Aquel que se quiere exaltar, que se exalte en el Señor. Su posición es en Cristo Jesús. No es poca cosa. Dios nos ha puesto en Cristo Jesús. El hombre malo, el hombre perverso, el hombre viejo murió en la cruz del Calvario. Nuestra nueva posición es en Cristo Jesús. Por la justicia de Dios, Dios nos ha enseñado, se nos fue imputada la justicia en Cristo Jesús y hoy somos justificados delante de Dios. Entonces, aquellas cosas que a nosotros Dios nos ha enseñado y que muchas cosas a nosotros se nos olvida, por la cual a veces nos olvidamos de la redención, nos olvidamos de la exaltación, de la glorificación, de que Dios nos escogió, de que Dios nos predestinó en Cristo Jesús. Tal vez a muchas de esas palabras nosotros nos olvidamos y tal vez no nos gloriamos como nos teníamos que gloriar. No enorgullecernos desmedidamente, hablando humanamente. El aguijón que se le fue puesto al apóstol Pablo para que no tuviera un orgullo sobremedido, para que no se enaltezca en la carne, para que siempre sepa que lo que él había recibido fue por gracia y misericordia de Dios. Que aunque era un doctor en la ley, aunque era celoso de la ley, que era fariseo, hebreo de hebreo, aunque tenía reputación en el pueblo judío, delante de los ojos de Dios, todas esas cosas no valían nada. Por eso es que dice, todo lo tenía por basura. Lo que era más importante es ser hallado en Cristo Jesús y la justicia que es en Él. No la justicia que proviene por medio de la ley, porque no había justicia que salvase al hombre por medio de la ley. No había buena obra. Y sin embargo, Él cumplía con toda la ley, irreprensible. Cumplía con todo estrictamente lo que estaba en la ley de Dios. ¿Y quién le podía decir algo? Nadie. Sin embargo, eso no sirvió de nada. Entonces, ¿se podía jactar de lo que él era humanamente? Sí, se podía jactar. Y dice, porque es verdad, yo soy esta persona, yo cumplí con la ley, cumplo estrictamente con la ley, hago todo lo que está escrito en la ley. Sin embargo, toda esa jactancia no sirvió de nada. Y si se enorgullecía de eso, tampoco iba a servir de nada. Pero fue el hombre elegido por Dios para recibir la revelación del Evangelio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, en Hechos capítulo 4, verso 13, el comienzo de la iglesia, Hechos capítulo 4, verso 13, luego de que Pedro y Juan, o por medio de Pedro y Juan, el Señor sana a un cojo de nacimiento, para que nosotros veamos en el 4:2, fíjese lo que dice, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos, los sacerdotes, los jefes de la guardia, los saduceos, dice, y algunos que pertenecían al Sanedrín, lo pusieron en la cárcel, a Pedro y a Juan. Pero cuando el apóstol Pedro empezó a hablar acerca de la palabra del Señor, en el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaba y le reconocían que había estado con Jesús. ¿Quién era Pedro? Un simple pescador, elegido por Dios, uno de los 12 discípulos que el Señor había elegido cuando estuvo sobre la tierra. ¿Cuál era su profesión? Ser pescador. No tenía otra profesión, toda la vida trabajó de pescador. Por eso le reconocían la sabiduría que tenía cuando él estaba hablando y reconocían que había algo especial en ello, de que habían estado con el Señor y que habían sido preparados el Señor para esta obra y que eran hombres, dice, sin letra y del vulgo, hombres que no estaban preparados ni en ninguna escuela ni en ninguna cátedra, hombres que no tenían conocimiento especial, no eran profesores, no eran discípulos de nadie, sino que estuvieron con el Señor. Y del vulgo, simples ciudadanos común y corriente con un conocimiento básico. Yo pensaba esto, hombres
del vulgo, hombres con un conocimiento que son básicos. Me hace acordar cuando por ahí en la televisión nosotros vemos estas marchas que se hacen hoy en día allí en Buenos Aires, donde van muchísimas personas y va el periodista con el micrófono y le preguntan a la gente, ¿por qué está acá? Y dicen 2 palabras y no saben más qué decir. Personas simples, con conocimiento básico. La persona le dice, estamos acá por nuestro derecho, y no sabe más qué decir. No está preparado. Es una persona que no está preparada para dar razón de por qué está en ese lugar. Pero el apóstol el apóstol Pedro y Juan fueron preparados por el Señor. Fueron preparados para esta obra, para ejercer este ministerio. Ellos anunciaban el evangelio de la resurrección de los muertos. El evangelio de la resurrección de los muertos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el cual había sido entregado en manos de los judíos, matado por los romanos, resucitado al tercer día, y que luego de su resurrección Jesús se apareció a ellos. 3 veces le apareció a su discípulo luego de que resucitó. Y hoy estaban haciendo esta obra maravillosa, el comienzo de la iglesia. Sin embargo, dice, teniendo recelo, teniendo resentimiento, aquellos que eran de renombre, que pertenecían al Sanedrín, el cual estaban los gobernadores, estaban los sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, escribas. La familia de los sumos sacerdotes pertenecían al Sanedrín. Y ellos fueron llevados delante de ellos para que ellos expresasen. Y ellos le prohibieron predicar en el Evangelio. Sin embargo, ellos siguieron predicando el Evangelio, oraron al Señor para que le diera fuerza y valor para que la palabra de Dios sea divulgada con total libertad. Ahora, ¿tenían limitaciones en el cuerpo de carne? Tenían limitaciones en el cuerpo de carne, pero eso no impidió que predicasen el Evangelio. Pero para que nosotros veamos estas personas, un pescador, Juan, que no eran hombres que tenían conocimiento de lo que luego ellos hablaban, sino que el Espíritu Santo le hacía recordar lo que el Señor Jesús le había hablado, para que veamos nosotros lo vil, lo menospreciado, lo que no era para el mundo, lo que no era sabio, lo que no era inteligente, lo negligente, lo insensato, Dios escogió. Y aquí está el resultado. Acá nosotros vemos un ejemplo de hombres sin letras, no preparados, del vulgo, con un conocimiento básico, bajo, sin embargo utilizados por el Señor. ¿Qué es aquello que Dios no puede hacer en un hombre que Él escoge? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer en un hombre en el cual Dios puso sus ojos? Que lo tomó del mundo para avergonzar a los sabios, que lo tomó del mundo para deshacer lo que es, para mostrarle a la humanidad que todo es vanidad, que lo único que tiene verdadero valor en esta vida es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer en sus escogidos? ¿Cuáles son las limitaciones que nosotros podemos tener en la carne para servir al Señor? ¿Y qué es aquello que no puede hacer Dios en nosotros aún teniendo estas limitaciones? Para que nos adelantemos un poquito, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, la palabra debilidad, yo me la acuerdo hace años que predicó el pastor Raúl acerca de esto, es la incapacidad de producir resultados. Sin fuerza, sin valor, sin vigor. Son algunas de las definiciones, pero lo que me quedó a mí es la incapacidad de producir resultados. Cristo fue crucificado en debilidad. ¿La causa de qué? ¿No era el Hijo de Dios? Los que lo miraban, lo estaban crucificando, le dijeron, si eres Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Por qué no se bajó? Porque no estaba muriendo como Dios, estaba muriendo como un hombre simple, terrenal, el último Adán. Estaba muriendo por toda la humanidad. Y en esa debilidad no podía hacer nada. Dios lo dejó solo. Se cumplió la profecía que estaba en los salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba muriendo como un simple hombre, como cada uno de nosotros, sin pecado, pero hecho pecado por cada uno de nosotros. Entonces no podía producir ninguna cosa de la cual él pudiera sacar ningún beneficio para él mismo. Entonces, la debilidad es algo que está en cada uno de nosotros, pero no para jactarnos nosotros de decir, yo no hago esto porque soy débil y tengo esta debilidad. O no puedo hacer esto, Dios me llamó, pero Él sabe que tengo esta debilidad
y me limito a mí mismo para hacer lo que tengo que hacer y encuentro un motivo y un pretexto para no hacerlo. El conocimiento lo tenemos. Hombres que Dios llamó en la antigüedad. Nosotros vemos a Moisés cuando Dios lo llamó, en esa zarza que ardía y no se consumía. Los pretextos que puso Moisés de que él era una persona tarda para hablar, que no tenía conocimiento ni sabiduría y que lo que Dios le había mandado a decir a los príncipes de Israel, él tenía temor de que no le creyeran, de aquellas cosas que Dios iba a hacer para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, él se miró a sí mismo y se consideró un hombre limitado en cierta manera para hacer aquello que Dios le iba a mandar a hacer, porque vio su debilidad, porque se vio físicamente, porque se vio interiormente, conociendo a sí mismo su capacidad, y él mismo es como que no se encontraba apto para esa tarea. Lo mismo pasó con Jeremías. Dios llamó a Jeremías: del vientre de tu madre te conocí, te escogí, le dice Dios, y él le respondió: oh Jehová, sabes que soy niño, que no sé hablar. Se miró a sí mismo y se encontró una persona no apta para cumplir aquello que Dios le iba a mandar a hacer. Tenía a sí mismo examinándose una limitación, pero vuelvo a la pregunta: ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Aún con nuestras debilidades, aún con la debilidad del hombre, con aquellas personas que Él escoge. ¿Acaso Dios escogió personas que no las pudo utilizar? Aún utilizó un mensajero de Satanás para ofetear al apóstol Pablo. Dios usa el mal para hacer algo al favor de los hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Volvemos a 2 Corintios capítulo 12, al versículo donde dice: bástate mi gracia. El versículo 9 del capítulo 12 de 2 Corintios. Le rogó al Señor que le quitase ese aguijón en la carne, esa limitación. No sabemos cuál fue el grado de limitación que tenía la carne. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, bástate mi gracia. En algunas traducciones lo traducen como su gracia, que su gracia sea más que suficiente. Que la gracia de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para hacer su obra. Que la gracia de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para que Él nos utilice. Si Él nos escogió, nosotros dependemos de esa gracia. Porque ¿qué sería de nuestra vida sin la gracia de Dios? ¿Qué sería de nosotros si Dios quitara de nosotros su gracia? Y nosotros vemos la salvación y nosotros decimos: por gracia nosotros fuimos salvos, y esto es un don de Dios, no es por nuestras propias obras, sino que es por la fe, y la fe nosotros la alcanzamos por la gracia y misericordia de Dios. Aquel que no merecía el amor de Dios lo recibió, aquel que no merecía la salvación la recibió, aquel que no merecía recibir esa bondad gloriosa la recibió. Inmerecedores de esa gracia, pero esa gracia no se cortó para con aquello que Él escogió y eligió, sino que nos tomó a nosotros y nos dio algo maravilloso. En Romanos capítulo 12, verso 5, hablando de los deberes cristianos y de los dones, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y empieza a enumerar: si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría; el amor sea sin fingimiento; aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y empieza enumerando. Según la gracia que nos ha sido dada, dice, nosotros tenemos diferentes dones que no merecíamos, pero Dios se dignó y repartió a cada uno los dones como Él quiso, dice, para que en el cuerpo no haya desavenencia, sino que el cuerpo de Cristo sea perfecto, unido en amor, cimentados en amor, donde los miembros ayudan los unos a los otros. Pero volvemos, según la gracia de Dios, cada uno de nosotros tenemos un don específico, y los dones que son repartidos en la iglesia son diferentes.
No todos son los mismos. Claramente lo dice el Señor. Algunos son pies, otros son manos. No todos son orejas, no todos son boca. Cada uno tiene una función que cumplir. Al descubrirlo cada uno de nosotros es nuestra tarea. Pero Dios no nos dejó a nosotros sin ningún don. Si nosotros pertenecemos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos una función específica. Por eso, si es de profecía, que profetice; si es de servicio, que sirva; si es de exhortación, que exhorte. Pero ¿a quién se le encargó a esto? ¿A hombres de renombre, a hombres nobles, a hombres ricos, a hombres poderosos? No se le encargó esta tarea a aquellas clases de hombres. Se la encargó a hombres simples, comunes, sin preparación alguna, sin haber ido a la facultad, sin haber ido a ninguna escuela especial, sin ser doctores de nada. A hombres comunes, a hombres ignorantes, a hombres insensatos, a hombres sin conocimiento, cada uno con su profesión en este mundo. Y Dios nos llamó de igual manera, aunque nada de ello tenía para Dios ninguna clase de jactancia, de nada servía delante de los ojos de Dios, pero sin embargo nos eligió a todos nosotros. Por eso nosotros debemos hacer memoria de todas esas cosas. ¿De dónde nos sacamos? Nosotros cantamos, ¿de dónde era yo? ¿De dónde me sacaste? ¿Quién era yo? Ahora es hermoso vivir así, saber que mi vida en tus manos está, Señor. Me maravillo al pensar de lo que antes era yo y de lo que ahora soy yo, porque no lo merecía. Me puedo exaltar en Cristo Jesús, me puedo gloriar en Cristo Jesús, no gloriarme naturalmente por lo que Dios ha hecho en mí y andar en el mundo como muchos andan, cantándose de santo, justo y perfecto, y que tienen una reputación en el Señor en gran manera y tienen allí un elevado concepto de sí mismo. Cuando Dios nos dice a nosotros que ninguno tenga mayor concepto del que sí debe tener, pero en Cristo Jesús, no de lo que yo me creo. Muchos usaron el nombre del Señor, el Evangelio, para alcanzar un nombre que hoy en todo el mundo son conocidos estos grandes predicadores. Pero predican el engaño, predican la falsedad, predican lo que no es. Sin embargo, el remanente escogido por Dios predica la verdad. Es utilizado para anunciar el Evangelio de salvación, para llevar a todo el mundo esta justicia de Dios. Como cantamos en ese coro, que hay una puerta abierta para todos aquellos que creen, que por la justicia de Dios en Cristo Jesús pueden entrar a la gracia y disfrutar de esta vida gloriosa. Entonces, ¿podemos gloriarnos en el Señor? Podemos gloriarnos, podemos exaltarnos, podemos alegrarnos en el Señor Jesús. Una de las cosas que por ahí yo miro en los videos cuando el pastor Raúl dice, vamos a gozarnos, vamos a soltarnos. Parece que quisiera decir, si quieren moverse un poco, muévanse, pero alégrense, gócense, exprésense de lo que sienten. Ustedes son hijos de Dios. No es que nos vamos a poner a bailar, no vamos a poner a bailar, pero sí que tenemos que demostrar esa alegría que hay en nuestro interior. Ahora, repartió dones, nos los dio a cada uno de nosotros, y nosotros somos aquellos que debemos darnos cuenta cuál es ese don. Examinarme a mí mismo. ¿Qué función cumplo en el cuerpo? Con las limitaciones de este cuerpo. Lo que ya está más crecido, el cuerpo le juega en contra. La vista le juega en contra. Las enfermedades le juegan en contra. Más abajo, lo que vamos envejeciendo, ya hay algunos dolores. La vista se empieza a cortar. Ya hay algunos achaques. Los que son más jóvenes ya van creciendo, van dejando la niñez, la adolescencia. Se tienen que preparar en el Señor para la obra que el Señor le ha encomendado. No solo estar por estar, no solo congregar por congregar, no solo saber por saber, no solo entender por entender, sino vivir y gozando de esa vivencia, gozándose de lo que Dios le permite vivir, porque por la gracia de Dios, solo por su gracia inmerecida, es que lo poseemos, es lo que tenemos. Por eso, en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, 1 Corintios 15, verso 10 dice, pero por la gracia de Dios solo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Dónde queda lo humano? Excluido. ¿Dónde queda la jactancia humana? Excluido. ¿Dónde queda todo aquello que el apóstol Pablo tenía para jactarse humanamente hablando? Lo de lado. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Hijo de Él. Él es nuestro Padre. Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. ¿Quién nos lo dio? Dios por medio de Cristo Jesús. Por medio de Dios tenemos ministerio. ¿Quién nos los dio? Dios por medio de Cristo Jesús. Por medio de Dios tenemos dones. ¿Quién nos los dio? Dios como Él quiso, lo repartió como Él quiso. Todo por la gracia de Dios somos lo que somos. No para jactarnos humanamente, sino para gloriarnos en el Señor Jesús. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para Él. Fíjese, hablando de los resultados en el Evangelio. Porque ¿qué beneficio tuvo Él? ¿Qué beneficio tuvo Él hablando espiritualmente? ¿Y humanamente? Humanamente fue encarcelado. Fue un mártir. Espiritualmente fue un hombre utilizado por Dios, pero fue utilizado dentro de una cárcel. No tenía libertad, como la tenemos nosotros, de salir y predicar el Evangelio. Tuvo a los suyos a su lado para llevar las cartas a las diferentes iglesias. Fue utilizado en gran manera por el Señor. Pero ¿cuál fue su ganancia? Sino más bien el provecho para los escogidos de Dios. El día jueves hablaba acerca de estas cosas, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero vemos que muchos de los llamados de Dios sufrieron, fueron asesinados, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron crucificados. ¿Y dónde estuvo el bien para ellos? ¿Cuál fue la ganancia para ellos? Es de que hoy muchos en este mundo, en lo cual nosotros estamos incluidos, hayamos recibido el Evangelio de la gracia de Dios. Porque nosotros pensamos de nosotros mismos y decimos, ¿cuál es el beneficio del conocimiento? ¿Cuál es el beneficio de lo que nosotros vivamos esta vida? ¿Cuál es el beneficio de que los dones se manifiesten en nosotros, se desarrollen en nuestra vida? ¿Es todo el beneficio para mí? ¿O el beneficio secundario aparte de mí? ¿Quiénes van a ser los beneficiados de que Dios me utilice a mí? ¿Cuál fue el beneficio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, crucificado en debilidad? ¿Cuál fue el beneficio de que nuestro hermano Pablo sufriese lo que sufriese por amor a los escogidos? Y él dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Su pensamiento estaba en que los hermanos sean enriquecidos en el conocimiento, que reciban la sabiduría espiritual, que se amen los unos a los otros, que reciban la palabra de Dios, que abunden en amor más y más, que abunden en sabiduría en la palabra del Señor más y más. Entonces, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No fue en vano, la gracia de Dios siempre estuvo para con él. Dios no lo dejó solo, lo utilizó de una manera maravillosa y estaba limitado. Estaba encerrado en una cárcel y tenía ese aguijón en la carne. Cuántas limitaciones que tenía. Y aún de esa manera, Dios lo utilizó de una manera maravillosa. Y sigue siendo la pregunta, ¿qué es lo que Dios no puede hacer en un hombre en la cual tiene limitaciones en la carne? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer cuando es utilizado por Dios mismo? Cuando es instrumento en sus manos. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? No hay jactancia humana, ni tampoco hay pretextos humanos delante de los ojos de Dios. Conocemos a hombres que predicaron el Evangelio con una pierna menos, hombres que no tenían visión y fueron utilizados por Dios, hombres que tenían sus limitaciones en el cuerpo con sus enfermedades y fueron utilizados en gran manera por Dios. ¿Qué es lo que le bastó para seguir adelante? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Más que suficiente. ¿Qué es lo que más queremos nosotros? Lo tenemos todo en Cristo Jesús. No, pero aparte de eso quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Bueno, todo eso que nada tiene que ver con lo espiritual, un día Dios puede quitárnoslos todo y dejarnos sin nada. Lo puedo ganar con mi propio esfuerzo, pero el día que Dios diga, te lo quito, no lo quita. Así de fácil. Job era una persona próspera,
fiel al Señor? ¿Y no permitió Dios que Satanás matara a todos sus hijos? Dios es soberano. Dios es soberano. Luego Job fue restaurado de una manera maravillosa y recibió mucho más de lo que antes tenía. Pero fíjese la soberanía de Dios sobre nuestra vida, sobre la vida de los que son de Él. Dios puede permitir que a nosotros nos pasen cosas, aún para que nosotros seamos probados. ¿Puede permitir que el mal nos toque a nosotros? Cuando Dios quiere enseñar algo a alguien, lo hace como Él quiere y no como nosotros queremos. Porque cuando Dios mira que nosotros confiamos en nuestra fuerza, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos y en nuestra fortaleza natural, de que tal vez tenemos vigor y podemos decir nosotros, voy a servir al Señor de una manera, humanamente hablando, haciendo cosas buenas para Dios, pero dejo a Dios de lado el conocimiento, sabiendo que no lo tengo que hacer de esa manera, y en que mi fuerza yo sé que lo puedo hacer. Dios puede permitir que algo suceda en nuestra vida para que no lo hagamos nosotros y erremos de esa manera. Porque la peor confianza que puede tener alguien que es creyente y cree en el Señor, la peor confianza que puede tener es confiarse en sí mismo. Confiar en su propio yo. Confiar en su fortaleza física. Y decir, mañana lo haré porque tengo vigor, porque soy joven, porque soy fuerte. Mañana lo haré porque yo tengo experiencia, porque tengo determinada edad, porque tengo conocimiento. Y siendo grande, mañana también lo haré, confiando que tal vez haya otro día para nosotros y quizás no haya otra mañana, quizás no haya otro día, y Dios permita que nosotros seamos elevados, venga en busca de su iglesia y nos lleve a su presencia. Entonces la peor confianza es confiar en nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo, de que tengo que confiar en la carne, de muchas cosas, pero todas las cosas las tengo por basura. En otra traducción dice, la tengo por estiércol, no sirven para nada. Ahora, nos dio diferentes dones a nosotros, por su gracia somos lo que somos. ¿Y qué es lo que actúa en nosotros? En Colosenses capítulo 1, verso 29, Colosenses capítulo 1, fíjese lo que dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Y ves? La tarea no la había terminado, Él seguía haciendo la tarea en donde estaba Él, limitado en su cuerpo de carne, encerrado, encadenado, Él seguía sirviendo al Señor. Ahora, ¿qué es lo que actuaba dentro de Él? Algo poderoso. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que ese poder, que es del Espíritu Santo, que por la gracia de Dios actuaba en el apóstol Pablo, sí. No cesó de hacer la tarea que Dios le había encomendado hacer. Ahora, ¿con qué propósito? Versículo 28, a quien anunciamos molestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa era la tarea. Que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, que lleguen al conocimiento del Evangelio, que el conocimiento de Dios sea sobre toda la tierra, sobre todo el mundo. En ese tiempo no era como ahora. En ese tiempo estaban limitados para que el Evangelio llegase a todo el mundo. No había redes sociales, no había televisión, no había radio, no había nada de esas cosas. Entonces la palabra de Dios tenía que correr de ciudad en ciudad, de carta en carta. Tenía que haber hombres que llevasen el Evangelio a las ciudades, a los pueblos, a los países, a las naciones. Y el propósito era que todo hombre conozca el Evangelio de salvación, que todo hombre tenga conocimiento de quién era Cristo, de que todo hombre conozca que solo en Jesucristo había salvación y vida eterna, para luego que por medio del conocimiento de la palabra de Dios el hombre sea perfeccionado. Es que este hombre perfeccionado sea presentado delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando habla de perfección, nosotros hablamos de algo, una obra culminada. Después en otra referencia se hace referencia al carácter, moldeado a la imagen de Cristo, de llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, en el desarrollo espiritual, que nosotros seamos maduros, perfectos espiritualmente. Y ese era el trabajo del apóstol Pablo. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros es llevarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aún con todo lo que sucede en nuestra vida, que es favorable para nosotros y que tiene también un resultado secundario que nosotros tal vez no lo podamos ver. Del que el conocimiento que Dios nos ha dado, muchos hombres se han enriquecido, muchas personas se han beneficiado por nosotros. ¿A cuántos de nosotros le hemos predicado el Evangelio? ¿A cuántos de nosotros hemos enriquecido en cuanto al Evangelio? Después de lo que ellos hayan hecho con su vida es otra cosa.
pero que hemos hablado con personas predicando el Evangelio, lo hemos hecho. Algunos han conocido, han aceptado al Señor y han llegado a congregarse. Otros no lo quisieron de esa manera. Pero la tarea nosotros la hemos hecho. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros personalmente? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Nosotros vemos el amor de Dios y la misericordia de Dios para con nosotros. Cada día este cuerpo tiene diferentes cosas de las cuales nosotros vamos asombrando a medida que vamos creciendo. Siempre nos vamos, no corremos como antes, ya empiezan a doler las rodillas, empiezan a doler la cintura, no podemos tener esa actividad que teníamos antes con total vitalidad, nuestra vista se va gastando, el pelo se va cayendo, pero ¿qué es lo que Dios no puede hacer con nosotros? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? ¿Y qué es lo que nosotros no podemos pedirle al Señor? Si Dios siempre nos escucha. El apóstol Pablo oró para que le fuese quitado ese aguijón y no se le fue concedido. El Señor le respondió, bástate mi gracia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que siempre la gracia del Señor sea más que suficiente para con nosotros. Porque lo que vamos a hacer, lo que Dios va a hacer a través de nosotros, depende de su gracia y no de lo que nosotros podamos hacer para Él. Yo no hablaba hace poquito, nuestra vida o la vida de Él. ¿Es nuestra vida o sigue siendo la vida de Él siempre? O parte y parte. Eso no sirve nada, no tiene ninguna reputación delante de Dios, no tiene ningún beneficio para nuestra vida. Pues toda nuestra vida para el Señor o toda nuestra vida totalmente para nosotros. Entonces, si nos podemos jactar de alguna cosa que nosotros hemos alcanzado siendo hombres y personas naturales, de eso no tiene ninguna reputación, no tiene ninguna importancia delante de los ojos de Dios. Nos miramos, nos examinamos a nosotros mismos y decimos, sí que era un necio, sí que era alguien que ignoraba todas estas cosas. Por ahí los que me conocían a mí sabían que yo no abría la boca ni para hablar. No entendía nada de estas cosas. Al pastor Andrés le decía que yo no quería saber nada de Dios. Estaba en la congregación, pero yo no quería saber nada de Dios. De los que participaban, de los grandes eventos que habían aquí en Gualeguay, parecía todos se caían, todos hacían esa manifestación del Espíritu Santo y hablaban en lengua, y yo era el único que no sentía nada, porque no creía. Y todas aquellas cosas que sucedieron en ese tiempo, de las personas que habían creído, la mayoría no congregan hoy. Luego yo me hago mis propias preguntas, ¿no es cierto? ¿Por qué sucedió así? ¿Y por qué aquel que no participaba de nada, que no quería saber nada de Dios, que no quería saber nada del Evangelio, que quería vivir su vida, hoy está aquí gozándose en la presencia de Dios y utilizado por Él? Sin embargo, parecía que yo era el más pobrecito, el que menos tenía unción, el más menospreciado. Y todos aquellos que se enorgullecían de que habían recibido el Espíritu Santo, hablaban en lengua y bla, 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 parecía que estaban en un rango más alto. Ahora, ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? No lo sabemos. ¿Por qué Dios escogió lo vil? No lo sabemos. Él solo tiene esa pregunta. Él solo tiene la respuesta a esa. Pero que nos tomó en su mano, nos escogió, hoy es una realidad. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Gloriarnos en Él. El que se quiera gloriar, que se gloríe en el Señor. La obra de Dios es hecha en Cristo Jesús. Nos predestinó en Él, nos escogió en Él, nos exaltó en Él, nos glorificó en Él, nos tomó para ser de Él y para que nosotros seamos transformados y seamos conformados a su misma imagen. Hay motivo para gloriarse, mucho más de lo que hemos nombrado, hay mucho más. Entonces, amados hermanos, gocémonos y alegrémonos en el Señor, de aquello que Dios va a seguir haciendo en nosotros, a pesar de lo que sentimos en este cuerpo, a pesar de lo que sentimos en este cuerpo, a pesar de que a veces este cuerpo no quiere seguir, a pesar de que este cuerpo no quiere seguir, que la gracia de Dios siempre nos baste, nos sustente, nos fortalezca en Él y que siempre nosotros le demos gloria a su nombre. Amén. Vamos a ponernos de pie.